noches. Gracias por Para atendernos. toda la audiencia. No, por nada. Bien, ¿sabe que yo miré, y veo que usted hizo lo mismo, miré el decreto que llamaba sesiones extraordinarias y busqué el presupuesto y no está? Inconcebible. Es inconcebible que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, haya decidido un temario extraordinario con 7 ítems y que no esté incorporado, incluido la ley de presupuesto, ¿no? Que supuestamente es un lugar común decirlo, de la ley de leyes, ¿no? De la ley más importante que aprueba anualmente el Congreso argentino, ¿no? A mí me parece que en primer lugar esto demuestra con claridad que no quiere tener ley de presupuesto en la República Argentina, es el presidente Javier Milei, lo venimos diciendo desde mitad de septiembre cuando ingresó el proyecto de presupuesto, porque al no tener ley de presupuesto, se usa de base el presupuesto del año anterior, en este caso el del anterior también era reconducido, así que estamos utilizando de base el presupuesto del 2023, y como vienen diciendo muchos espacios técnicos en economía, como es el CEPA, por ejemplo, con el presupuesto del 2023 reconducido para este año 2025, el presidente de la Nación va a tener la discrecionalidad para decidir sobre el 70% de las partidas de gastos en la República Argentina. O sea, el 70% de la partida de gastos en la República Argentina no va a tener control del Congreso, no va a tener el piso de legitimidad que da una ley de presupuesto. Por eso me parece que hay que mirar lo que pueda pasar en extraordinaria, en primer término, bajo la lupa de lo que significa la exclusión del debate sobre el presupuesto general de la Nación. Claro, porque una de las cosas que deberían reconocer si mandan el presupuesto o si se trata es la deuda pública, que hoy Caputo no reconoce, y a partir de ahí se caería todo este castillo de naipes en el que está construida la economía de la Argentina. Entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, además de la discrecionalidad que usted recién describía, hay eso que me parece que es de lo que no se habla tanto, porque en el presupuesto se tiene que reconocer la deuda y ellos no la reconocen. Bueno, hay dos cosas ahí, Gabriel, que vos estás dando en un tema sumamente sensible. Durante el año 2024, Javier Milei generó nueva deuda por un equivalente a los aproximadamente 93.000 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Significa que en un año se tomó nueva deuda por dos veces el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de Mauricio Macri. Ellos que dicen, no, lo que hicimos fue blanquear la deuda que tenía el Banco Central. Minga, diríamos en el barrio. Lo que hicieron fue tomar nueva deuda por 93.000 millones de dólares. Por eso hay tres cosas que no quieren. No quieren debatir el presupuesto porque blanquea este análisis, este debate, tal cual vos lo decís. En segundo lugar, por eso, ¿te acordás que el año pasado nosotros insistíamos tanto en octubre y noviembre con rechazar el DNU 846, que era el DNU que le permitía hacer canje de deuda sin pasar por el Congreso, Sí, en condiciones desfavorables para la Argentina? Bueno, ese DNU sigue vigente. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el control, y que nosotros también lo marcamos, que no constituye en la comisión bicameral que sigue, que analiza el proceso de la deuda externa argentina. Y nosotros también venimos reclamando la conformación de esa comisión bicameral. Por todo este motivo, el tema deuda es un tema central, porque fíjate lo que cuando ellos presentaron el proyecto de ley de presupuesto, tenía una cláusula que decía más o menos esto: primero pagamos la deuda, si queda algo de plata, bajamos impuestos, y si no queda plata, profundizamos el ajuste. Más o menos eso era lo que decía. Entonces hay que tener en claro que el elemento central para entender el año económico 2025 es justamente la cuestión de la deuda. Y estas cosas nosotros tenemos que discutir en voz alta, porque viene hace tiempo siendo el tema de deuda externa uno de los principales problemas de la Argentina, por no decir el que más condiciona la libertad económica de los argentinos. ahora, diputado Martínez, ¿no queda la opción de que su bloque y algunos más no den quórum hasta que no se trate el presupuesto? Es decir, decirlo públicamente, no, porque si no va a decir, no, son vagos, no quieren trabajar. Si ustedes dicen, no damos quórum si no se agrega el presupuesto a las extraordinarias, ¿se puede hacer eso?
jugadas tratamos de hacerlas con el momento oportuno y cuando podamos también tener acuerdos con otros bloques, Gabriel. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo esta noche ya me estoy yendo a Buenos Aires, yo soy de la ciudad de Rosario, y lo que vamos a tomar es contacto con cada uno de los bloques parlamentarios, vamos a ver en qué situación están respecto a este tema. Ha caído muy mal, te lo digo porque informalmente ya tuvimos algunos contactos y ha caído muy mal en los bloques parlamentarios que no se incluyera el tema presupuesto. Ha caído muy mal en las provincias. Uno de los temas más sensibles que tiene la definición del presupuesto es la relación económica entre la nación y las provincias. A las provincias les fue muy mal el año pasado con Javier Milei. Para que te hagas una idea, si tomás solamente la coparticipación, que son transferencias automáticas que se hacen a las provincias, cayeron un 10% respecto a la inflación que hubo en Argentina. Milei además retuvo 680.000 millones de pesos que son de las provincias, que son del Fondo de Aporte del Tesoro Nacional, los famosos ATN, que no distribuyó. Perdón, Germán, desde las 24 provincias a solo 10 le distribuyó ese ATN. Estás súper afilado con la número exactamente. Solo 10 recibieron, pero aparte valores irrisorios, Gabriel. Estamos diciendo prácticamente nada. Y esos 680.000 millones de pesos, insisto, no son del gobierno nacional, son de las provincias. Así lo dice el artículo 3 de la ley de coparticipación, la 23.548. Y hubo algo más también muy grave, que existen otras transferencias que se hacen a las provincias, que se llaman no automáticas. En su momento, te acuerdas que las denostaban y se decían transferencias discrecionales. Sí. Allí, el gobierno nacional recortó, teniendo en cuenta la inflación, el 76% del envío a las provincias. A mi provincia le recortó el 92% de las transferencias. ¿Ahí qué hay? Ahí está el Fondo de Incentivo Docente, que va a los bolsillos de los maestros y las maestras. Ahí está la compensación para las cajas de jubilaciones de las provincias que no fueron transferidas a la Nación. Ahí están las obras de infraestructura hechas por convenio con las provincias. Ahí está el financiamiento de programas de salud, de programas educativos. Bueno, todo eso está adentro de las transferencias no automáticas. Es hipersensible el de la relación económica entre la nación y las provincias, y por eso es tan importante que un país tenga presupuesto para dar, entre otras cosas, también previsibilidad del funcionamiento de las provincias argentinas, porque están a cargo del servicio de seguridad, están a cargo del servicio educativo, están a cargo del servicio de salud, y con mi ley se han tenido que hacer cada vez más cargo de cosas. ¿Con qué recursos la van a hacer? Es una pregunta que hoy no tiene respuesta, pero le pregunto, dado que claramente el Poder Ejecutivo no tiene ninguna intención de que el Poder Legislativo, en el que usted está, lleve adelante ninguna propuesta. Si alguna cosa no le gusta, la veta, y si no, compra a los legisladores que necesita para que no se apruebe lo que él no quiere. En este contexto, ¿cómo se puede hacer para poner un límite? Dado que ya no, porque recuerdo cuando empezó la campaña, no va a ser todo y si no está el Congreso para ponerle límites. Bueno, el Congreso no le pudo poner ningún límite, creo, salvo que me equivoque en algún caso. Y este año va a ser peor, pues es un año electoral. ¿Qué va a pasar, diputado? Bueno, al final del recorrido, utilizando el veto y consiguiendo radicales con peluca y otras cosas, el presidente de la Nación evitó efectivamente que queden promulgadas las leyes que mejoraban los saberes de los jubilados y la que garantizaba el financiamiento de las universidades. Pero, a decir verdad, las dos conseguimos amplia mayoría si llegamos hasta el final del camino, ¿no? Para recordarte, en el año 2016 solamente hubo una ley en tiempo de Mauricio Macri que se aprobó en el Congreso, fue la ley que se llamó antidespidos. Macri la vetó y ni siquiera hubo un intento del Congreso por insistir en la aprobación y en el rechazo al veto. Nosotros llegamos hasta el último camino posible. También lo que hicimos fue rechazar por primera vez en la historia un decreto de necesidad de urgencia, el que le daba 105 millones de dólares a la CIDE para gasto reservado. Eso también lo hicimos. Ahora, cualquiera que nos está escuchando, Gabriel, vos mismo debes pensar esto, con esto no alcanza. ¿Qué es más lo que se puede hacer? ¿No? Bueno, y yo creo que la clave pasa porque los acuerdos que se hagan en el Congreso para buscar estos frenos o nuevas leyes que favorezcan a los argentinos y a las argentinas tengan más consenso todavía.
Por eso es tan importante insistir con el presupuesto, y por eso yo, cuando hablo de presupuesto, hablo de las provincias, hablo de los jubilados, hablo de las universidades, hablo de la obra pública, hablo de la ciencia y la tecnología, hablo de todo lo que se perjudica cuando la Argentina no tiene presupuesto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos forzar, creo que hay que intentar condicionar al gobierno de tal manera que esté obligado a que haya un presupuesto, y ese presupuesto aprobado tiene que tener la mayor cantidad de votos en los artículos claves, los que va a intentar vetar Milei, y nosotros tenemos que tratar justamente de evitar que pueda recurrir nuevamente al veto cuando se trate de ampliar partidas para derechos fundamentales o ampliar partidas para las provincias argentinas. Bueno, esta es la tarea que hay que hacer. Sé que es compleja, sé que a veces hasta cuesta explicarla, por eso yo trato de hablar mucho con las radios, con los medios de comunicación. Hay un pedazo de la tarea parlamentaria que es tratar de explicar, de argumentar lo que se está haciendo, y ese es el camino que nosotros tenemos que hacer. En la medida que querramos sostener bien firme el compromiso electoral que tuvimos, nosotros fuimos elegidos en el 2021 y en el 2023 detrás de una cantidad de ideas y de valores. Bueno, eso lo tenemos que respetar a rajatabla, porque son las cosas que también nuestro electorado nos va a utilizar para juzgarnos a la hora de ver si nos vota o no nos vota la próxima vez que tengamos elecciones. Entonces es muy importante la representación política de todos aquellos que confiaron en nosotros, y para eso hay que hacer estas cosas con el mayor peso posible para que podamos evitar que Milei recurra a lo que viene recurriendo. Es cierto que no alcanza con nosotros, Gabriel, que para eso hace falta otros que también estén dispuestos a jugar el mismo juego. Ahora, diputado Martínez, no solo no alcanza con los integrantes de Unión por la Patria, sino también después está el riesgo de que aparezca un Cuader, hablando de senadores, Espínola, o los compañeros de bancada suyos que eran compañeros de bancada suyos de Tucumán, Catamarca. Digamos, hay algunos casos en los cuales, a pesar de estar en la boleta de Unión por la Patria, luego pegan el salto y ni así alcanza entonces. Por eso es que yo te estoy diciendo que hay que ser sumamente respetuoso con el contrato electoral sellado con la ciudadanía cuando te votan. Si uno llega al Congreso, a la Cámara de Diputados, al Senado de la Nación, defendiendo determinadas ideas y valores que son, es más, uno firma una declaración jurada de adhesión al programa, en mi caso, yo encabecé la lista por Santa Fe en el año 2023, de Unión por la Patria, pero los que estuvieron en el año 2021 electos, firmaron una declaración adhiriendo a los valores y a la plataforma de el Frente de Todos en ese momento. Uno cuando después es electo y llega a la banca, uno no puede hacer lo que quiera, uno tiene que moverse dentro de los límites planteados por esa plataforma, por ese programa, porque en función de eso te votaron. Y es clave entender esto. Yo sé que es un debate largo que no va a ser, que no lo vamos a solucionar ahora, y ese debate si las bancas son de las personas o son de los partidos, ¿no? Pero yo creo seriamente que la política argentina tiene que debatir estos temas. Hoy vamos a salir un poquito de nuestro espacio político. Hoy se conoció que el presidente del bloque del PRO en el Senado va a dejar ese lugar para irse de candidato a gobernador de Milei en su provincia. Sí, Luis Juez va a ser candidato de Milei en la provincia de Córdoba. Esto es como, insisto, como si yo, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, dejo ese rol para venir a ser candidato a gobernador del gobernador Puyaro radical en la provincia de Santa Fe. Claro. Entonces no vale todo en política. Esto es lo que queremos ver. Y lo primero que hay que tener claro es el contrato electoral que hiciste con la ciudadanía. Eso es lo que no se debe tocar nunca. Después vamos a tener mil diferencias entre nosotros. Y es lógico que las haya en un determinado sentido, es lógico que también existan después de haber perdido una elección, como perdimos nosotros en el año 2023, pero lo que nosotros no podemos hacer es agarrar, insisto, la figura, imagínate el contrato firmado en papel, agarrar ese papel, abollarlo y tirarlo a la basura, porque ahí hay millones de argentinos que se expresaron. Y me parece que esto no nos corresponde solamente a nosotros, Unión por la Patria. La política tiene que garantizar los distintos espacios de la representación de aquellos que te votaron, porque después dicen que son opositores y en realidad son oficialistas, porque en realidad dicen que están en contra y después se sacan fotos con Milei, o porque le dicen le vamos a dar tiempo para determinadas cosas. Bueno, hay que ser firmes en las convicciones
no negar nunca la posibilidad del diálogo político para construir mayorías. Eso hay que hacerlo siempre, pero desde las convicciones y los valores que cada uno tiene, ¿no? Diputado Martínez, la última que le hago y le pido que me hable de puertas adentro de Unión por la Patria. ¿Qué va a pasar en la relación, que a todas luces no es buena, entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner? Digo, la presidenta del partido y el principal, en este momento, gestionador de lo que es la provincia de Buenos Aires, que es el gobernador de la provincia. ¿Qué va a pasar ahí? Porque de ahí van a salir la mayoría de los candidatos, por lo menos de los de capital y de provincia, sobre todo de provincia de Buenos Aires, que es donde se debate la gran batalla electoral. ¿Qué va a pasar ahí, diputado? Mira, yo no sé qué es lo que va a pasar, sí sé lo que tenemos que hacer nosotros, inclusive los que no somos de los territorios que vos mencionabas, ¿no? Todos nosotros tenemos que trabajar por la unidad de nuestro espacio político. Vos cuando te encontrás con cualquier compañero, el miércoles de la semana pasada fui a la marcha de los jubilados, que se encuentran todos los miércoles ahí en la puerta del Congreso, estuve con ellos acompañándolos, cuando se arrimaban los jubilados y las jubiladas, lo que nos decían es, Germán, trabajemos por la unidad, porque si estamos rotos nosotros se favorece mi ley. Bueno, eso es lo que se necesita hacer, garantizar la unidad. ¿Esto quiere decir que vamos a pensar todos exactamente iguales? No, y es lógico que haya diferencias, pero lo que tenemos que tener en claro es a quién tenemos enfrente, a quién hay que vencer. Si nosotros, más allá de nuestras diferencias, tenemos claro quién es el adversario, cuál es el proyecto político que nada tiene que ver con nosotros, porque mi ley no tiene nada que ver con la justicia social, con la independencia económica, con la soberanía política, con los derechos humanos, no tiene nada que ver con aquellos valores que son identitarios para nosotros. Bueno, si nosotros tenemos claro eso, los niveles de unidad se pueden alcanzar. Y yo siempre soy una persona que no solamente tengo esperanza y soy optimista, sino que trato de construir eso. A veces cuesta un poquito más, a veces cuesta un poco menos, a veces algunos entienden, a veces otros no lo entienden, pero nosotros tenemos que seguir trabajando en eso y creo que vamos a conseguir los niveles de acuerdo necesarios para que podamos presentar una propuesta electoral este año que tenga los dos elementos fundamentales, que tenga un fuerte compromiso en contra de la política expresada por el proyecto de país de Javier Milei, y en segundo lugar que devuelva la esperanza, que devuelva una percepción de que hay futuro, de que hay un camino alternativo, y creo que eso lo vamos a terminar consiguiendo. Diputado Martínez, gracias por atendernos. No, David,